Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Ustedes saben que la comunicación tiene algunas facetas tan especiales y tan particulares que depende quién la transmite y quién la recibe y cómo la recibe. Esto ha generado en especialistas en el tema la posibilidad de indagar y profundizar todo aquello que tiene que ver con esa posibilidad de llegar a la gente. Y aquellos que producen a lo mejor la noticia para que llegue a la gente, la distorsionan a lo mejor a propósito para que llegue de una manera que no es la realidad. Es un tema muy particular, muy especial, que lo vamos a clarificar, y más que nada clarificar, no, intercambiar ideas con la doctora Eugenia Michelstein, que es colega periodista, pero además es doctora en todo lo que tiene que ver en comunicación y política. Se ha doctorado en el Northwestern University y realmente es apasionante poder llegar a charlar con una colega que nos permita meternos dentro de un tema tan apasionante como este. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Habías escrito o escribiste un libro, La brecha de las noticias, con otro colega, creo. Contanos un poquitito la idea de ese libro y después vamos a meternos en los otros demás. Sí, con Pablo Bokoski, que además es codirector del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad, que es una iniciativa de Northwestern, que es donde me doctoré, y la Universidad de San Andrés, que es donde soy directora de la licenciatura en Comunicación. Escribimos un libro de la brecha de las noticias que es sobre las diferencias que hay entre las noticias, los temas que los editores prefieren poner en las tapas de los diarios, en la homepage, que realmente son política, economía, el exterior, lo que pasa en el mundo, y las noticias que la gente prefiere cliquear, como se ven en la lista de las más leídas que aparecen en los diarios online. Encontramos que hay una brecha de promedio 20 puntos en sitios de Argentina, Estados Unidos, de Europa. La gente prefiere las noticias sobre deportes, sobre espectáculos, sobre el clima, mientras que los editores prefieren publicar noticias sobre política, economía, exterior, etc. Vos sabés que es tan interesante el tema que te voy a preguntar, ¿tiene que ver esta reacción de la gente frente a ver a lo que va a buscar de noticia, frente a que no quiere contactarse o no quiere a lo mejor contagiarse de lo que está pasando afuera y quiere tener la mente limpia porque sus propios problemas le impiden a lo mejor meterse en lo otro y por eso buscan? ¿O es que hace a la idiosincrasia natural de cada uno de los pueblos? Es una pregunta interesante. Nosotros este fenómeno lo vimos en Argentina, lo vimos en México, lo vimos en Brasil, lo vimos en el Reino Unido, en España, en Alemania y en Estados Unidos. O sea que no es solamente algo de la Argentina, es algo que suceda solamente en Argentina. Lo que decías vos, de no complicarse la existencia, tiene que ver con lo que nos decían los entrevistados. Nosotros entrevistamos a consumidores de noticias y nos decían dos cosas. Uno, que hay un problema, hay una disonancia afectiva con las noticias sobre políticos, sobre economía. Los ponen mal, los deprimen, los preocupan. Y lo otro, que son difíciles de entender. Una noticia sobre deportes, sobre espectáculos, es comprensible para casi cualquiera. Muchos nos decían, bueno, no entiendo mucho, no me quiero meter, me demanda más tiempo, más esfuerzo cognitivo. Entonces hay un problema afectivo, que es me ponen mal, de mal humor, triste, pienso por qué me mienten los políticos o lo que fuera. Y hay un problema cognitivo, que es no quiero hacer un esfuerzo extra. Y entonces por eso prefieren las noticias que los ponen de buen humor, sobre deportes, sobre espectáculos, y que no les requieren mucho esfuerzo para comprender. Los asesores de comunicación de los políticos a veces a propósito tergiversan la posibilidad de llegar. No sé si está claro el concepto. Decí esto porque esto va a caer mejor que si vos decís esta verdad. Mejor mentí en esto como para poder llegar. La pregunta es, ¿por qué? No sé si mentir, pero lo que sí hacen muchos asesores de políticos, creo que correctamente, por lo que estuvimos viendo, es recomendarles que vayan a programas, por ejemplo, al programa de Tinelli o al programa de Susana Jiménez. Entonces, porque van esos programas, dice entonces... Más multitudinario. Más gente los mira. ¿Cuánta gente mira el noticiero? No sé. O ¿cuánta gente mira un programa sobre política? Relativamente poca. ¿Cuánta gente mira el programa de Tinelli? Cientos de miles de personas. ¿Cuánta gente mira el programa de Susana? Cientos de miles de personas. Entonces dicen, mejor que te asocien al espectáculo, a lo agradable, a lo divertido, a las risas, que
el programa que todos están hablando de política, toda gente seria, toda de traje. Pero también te puede ocurrir lo de la Rúa. Claro, bueno, sí, ese es un riesgo, ¿no? No todos los políticos, que son gente muchas veces seria, de traje, se sienten cómodos en un contexto como el programa de Tinelli o el programa de Susana Jiménez, pero lo que sí asegura eso es una audiencia grande. Después lo que haga cada candidato, cada político con la audiencia. A mí es no me otro cabe tema. absolutamente ninguna duda en ese aspecto. Pero voy efectivamente a la forma de llegar a la gente, que este es el esquema, ¿no? O sea, como bien decís vos, distintos diarios, y muchas veces me he preocupado por poner 4 o 5 diarios al mismo tiempo sobre la mesa para ver cómo titulan o cómo es tapa de diario en cada uno de ellos. Y vos sabés que son distintos, y son distintos los títulos como para llegar. Sí, claro, porque también tienen distinto target o distinto público objetivo. Entonces el target de La Nación va a ser distinto al target de Diario Popular y va a ser distinto al target de Página 12. Más allá de que no siempre van a poner lo mismo en tapa, no sé, La Nación... Vos lo ves como está distribuido de distinta forma, ¿no? Sí, es muy de poner en tapa noticias sobre lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, el atentado que hubo en Barcelona. Clarín suele poner más noticias locales. Entonces eso depende un poco. Diario Popular y Crónica muchas veces titulan con fútbol o ponen tapa temas de inseguridad o de crímenes. Entonces eso depende porque cada editor tiene una idea sobre qué vende, ¿no? Para su público. Vos estás hablando del destinatario de cada uno de los diarios. Sí. Con lo cual estamos estableciendo un parámetro de culturas también y de preparación, sin querer, subliminalmente. No sé si de cultura o más que nada de temas que interesan, de preocupación. Puede ser que estén relacionados en algún punto, pero también es verdad que los intereses, lo que nosotros vimos en esta investigación que hicimos con Pablo Bukowski, es que tanto en los diarios como más prestigiosos como en los menos prestigiosos existía esta brecha. Esta brecha estaba en el Times y en el Guardian, en El País y en El Mundo. Estaba en un diario local de Estados Unidos y también estaba en el Washington Post. O sea que no es que la brecha entre los intereses de los periodistas y los intereses de los consumidores se mantiene. Y hay otra cosa, que es que los periodistas suelen ser muy parecidos entre sí. Más allá del medio por el que trabajen, son gente con determinado nivel de estudios, con algunas preocupaciones en común. La mayor parte de los periodistas les interesa la cosa pública. Entonces, entre los diarios había menos diferencia que entre los consumidores, porque los periodistas se parecen mucho entre sí y los públicos no tanto. Claro, tienen una formación particular y por lo tanto efectivamente tienden hacia algo. Yendo a lo político especialmente, y las formas de comunicar de unos y otros, y las formas de ocultar información para después ir brindándola, eso hace a los intereses políticos fundamentalmente. Estoy hablando, por ejemplo, de las recientes elecciones en comparación con otras elecciones del gobierno anterior, sobre el resultado de las elecciones y cómo se fue manipulando un poco la información para la gente. No sé si se fue manipulando la información. Lo que muestran los datos es que la carga estamos hablando de la elección de las PASO de la provincia sí. de Buenos Aires. La carga de los datos se hace siempre desde las zonas más cercanas a la capital a las más lejanas, y que ya en 2015 lo que había pasado es que después de la primera vuelta presidencial, los primeros datos que salieron es que estaba ganando Macri la primera vuelta presidencial, y después eso se fue corrigiendo porque empezaron a llegar datos de La Matanza, del dato que se llama el tercer cordón del conurbano, y terminó ganando Scioli la elección presidencial. Así que no sé si hubo intencionalidad ahí o hubo sí claramente una decisión del oficialismo de salir a festejar a las 10 de la noche. Esa intención es, bueno, vamos ganando, vamos a salir a festejar. Pero no creo que la carga de datos generalmente se da en ese orden. No cabe ninguna duda. Además, yo confío que ha sido con honestidad el proceder en todo este aspecto. Ahora, fundamentalmente, se ha criticado en algún momento que no se comunicó en su momento, o que la comunicación de este gobierno en particular no es del todo adecuada. ¿Vos qué opinás? Habría que ver respecto a qué particularmente. Muchas veces cuando se hacen críticas sobre la comunicación de una medida, lo que se está queriendo criticar es la medida en particular y no la comunicación. Vamos a dar un ejemplo concreto.
Hubo muchas críticas a la comunicación del aumento de tarifas el año pasado, que no se explicaba a la gente qué pasaba, que no se explicaba que eso era porque las tarifas estaban muy baratas antes, que no se explicaba que eso no era viable, y todo eso lo está explicando el gobierno. No es que el gobierno no lo explicaba, es que a nadie le cae simpático que le aumente la luz o el gas un 200, un 300, un 400, un 500%. Entonces no era un problema de comunicación. Era un problema de descontento con la medida del aumento. Si el aumento era necesario o no, si es al margen. Otra discusión. Si se tendría que haber hecho así, si hubieran tenido que llamar a las audiencias públicas que estaban en la ley, que es lo que terminaron haciendo. Esas son todas discusiones al margen. Pero es muy difícil hacer que a la gente le caiga simpático un tarifazo, por más correcto que sea en términos macroeconómicos, de sustentabilidad, de las fuentes de energía, etc. Entonces, no puedes criticar a la comunicación de la medida por una medida que es antipática. Ahora, y como última pregunta, tiene que ver un poco, ¿cómo ves la comunicación en estos momentos en nuestro país? Lo que nosotros vemos desde el Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad, MESO, que está en la Universidad de San Andrés y Northwestern University, es que estamos viendo un periodo de transición, que la mayor parte de las generaciones más grandes, o sea, yo y gente un poco mayor también, opera desde una lógica que piensa que lo central son los diarios, la televisión, la radio, los medios tradicionales. Y lo que vemos en entrevistas que hicimos con jóvenes y en encuestas, que la principal fuente de información, una de las principales fuentes de información para ese sector más joven son las redes sociales. En las redes sociales las noticias pierden jerarquía. Vos estás en Facebook y ves al mismo nivel el casamiento de un amigo y el resultado de una elección, primaria, presidencial, lo que sea. Entonces los jóvenes se informan principalmente a través de los celulares, principalmente a través de redes sociales, especialmente Facebook, pero también otras redes sociales, y de manera superficial, porque ven lo que hay, no siempre se meten, leen por encima, en diagonal. O sea que se informan de manera incidental. Es algo que sobreviene como resultado de su monitoreo constante de redes sociales, para ver cómo están sus amigos, para ver cosas de la facultad, del trabajo, etcétera. Decía que era la última pregunta, pero tengo que obligadamente hacer otra pregunta que tiene que ver con la lectura y la falta de lectura en las escuelas relacionado con todo esto que estamos hablando. O sea, la practicidad del teléfono o del medio digital les asegura la posibilidad de estar en contacto con, pero la falta a lo mejor de lectura les hace pasar por encima un montón de cosas que tienen que ver con la profundización. A lo mejor lo mío es ridículo preguntarlo, pero en última instancia es la sensación que estoy sintiendo respecto de la formación de los chicos. Ojo, hay chicos que tienen una formación excepcional, pero me da la impresión de que hay un alto porcentaje que peca por defecto. Habría que ver cómo definimos lectura, porque una de las cosas que nos llama la atención es que nosotros vemos que los chicos leen, en Facebook leen, los mensajes de WhatsApp los leen. Es un tipo de lectura, entonces uno puede decir, ¿qué llamamos lectura? ¿Lectura es solamente la lectura concentrada de un texto durante un tiempo determinado en el que después puedo hacer una sinopsis de lo que leí? Desde ya que no hay dudas que un estudiante debería poder aprender a hacer eso en el secundario, incluso en el primario. Desde la primaria. Sí. Ahora, leen. Si el problema es que los estudiantes no leen, leen. Leen mensaje de texto, leen WhatsApp, leen Facebook, escriben. No leen formación. Depende de qué pensemos que es formación de vuelta, ¿no? Como no... Sos ambivalente, te vas para un lado y te vas para el otro. No quisiera, generalmente hay esta idea de que las nuevas generaciones no aprenden, no saben. Y la verdad es que el manejo que tienen en muchos casos de redes sociales es superior al mío, por dar un ejemplo. Comprende mejor, identifica. Pero es tecnología. Es cultura, es un tipo de cultura. Está bien, pero yo voy a otra cosa. Yo voy a la profundización de lo intelecto, ¿te das cuenta? O sea, puede manejarse digitalmente muy bien, pero no tener contenido sustancial intelectualmente. No es lo que nos dicen ellos en las entrevistas, que entrevistamos a más de 50 jóvenes de entre 18 y 29 años, lo que nos dicen es que ellos encuentran contenido superficial o pavadas, pero también encuentran cosas que les interesan mucho. Se enteran de noticias de otros lugares del mundo que si no se enterarían, y la conexión interpersonal que permiten las redes sociales es importante para las personas. Absolutamente. Mi estimada Eugenia, gracias por venir, realmente. Muchas gracias por la invitación. Por favor, hasta cualquier momento. Gracias. Y con ustedes ya nos vemos en cualquier momento. A cara.
Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Nuevo Citroën CLC. Disfruta el espacio que te mereces. Citroën.